Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra última clase del curso Gestión Telefónica de Cartera. Hoy es 8 de septiembre, vamos a empezar nuestra clase y bueno, hoy vamos a hablar de cuánto tarda el dinero puesto en el mercado a través de créditos en recuperarse dentro de una compañía, ¿cierto? Vamos a estar trabajando con una actividad en Excel, con un libro de Excel con varias actividades, varias aplicaciones que nos van a servir para eh, nuestras aplicaciones en los trabajos según donde estemos, ¿sí? Si estamos haciendo el trabajo de cobradores, vamos a hacer que esas aplicaciones nos sirvan en un momento determinado en una base de datos de clientes a los cuales estamos haciendo dichos cobros, ¿sí? Entonces voy a mostrarles la página, es esta la página, ¿sí? La página de Excel, es la aplicación, digamos, eh, donde tenemos una hoja que se llama escenarios, la segunda hoja que es cotizaciones, la tercera hoja que es buscar objetivo, la cuarta que es la aplicación de algunas funciones que nos van a permitir saber qué intereses estoy pagando, cuál es el capital que yo estoy dando, ¿cierto? Y cuál es la cuota fija, la cuota no fija, sino la cuota que voy a quedar pagando con intereses y el capital, ¿sí? Entonces, ¿cuánto dinero me prestó el banco y cuánto dinero estoy pagando yo realmente por el préstamo o el artículo o producto que saqué prestado? Y el último es la rotación de cartera, ¿sí? La rotación de cartera, que es donde vamos a trabajar una, ¿una qué? Una fórmula que nos va a ayudar a saber cómo hacer para entender cuántos días se demora el dinero en entrar a en entrar de nuevo a la compañía, ¿sí? Cuando yo pongo ese dinero a través de productos o servicios, ¿sí? En el mercado, y obviamente son créditos que quedan ahí dispuestos, entonces voy a saber cómo los recupero y en cuántos días los recupero. Bueno, entonces vamos a ir a aquí a esta página que es la inicial, donde vamos a ir a escenarios y vamos a mirar qué es un escenario, y para ello vamos a crecer, a ponerle zoom a la página, un zoom más alto. Bueno, entonces administrador de escenarios. Dice que un escenario es un conjunto de valores de entrada que se pueden sustituir en una hoja de cálculo para realizar un análisis de hipótesis. Por ejemplo, es posible crear escenarios para mostrar varias tasas de interés, montos de préstamos y términos para una hipoteca. El administrador de escenarios de Excel permite crear y almacenar diferentes escenarios en la misma hoja de cálculo. Entonces, ese escenario nos sirve para mirar realmente cuáles son las posibilidades, ¿cierto?, que yo tengo en un momento determinado en distintos escenarios según el comportamiento, o más bien según el, la herramienta o el oficio que yo esté haciendo dentro del mercado, ¿sí? La herramienta, entonces, en este caso, pues es Excel, ¿sí? Y los diferentes escenarios que tiene Excel para aplicarlos
En este caso, por ejemplo, tenemos aquí una cotización o unas cotizaciones, porque acá tenemos dos cotizaciones, unos productos, ¿sí? Unos productos, dos cotizaciones. Una es la distribuidora Alfaro y la otra es la distribuidora Mundial, ¿sí? Y pues vamos a trabajar con esa cotización, a mirar cómo vamos a hacer para darle formato a la tabla, ¿sí? Y realmente mirar cuáles son las condiciones de las dos distribuidoras, digamos qué facilidades me dan de pago o tal vez qué descuentos me están haciendo, qué obsequio me hace cada una y cuál es la más conveniente para mí en un momento determinado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, eh, tengo acá blog carta, ¿sí? Como producto, tengo bloc oficio, bolígrafo negro, bolígrafo rojo, borrador escobilla, borrador nata, calculadora. ¿Mm? Entonces, y cada una obviamente en la diferente distribuidora con un precio, ¿sí? Con un precio que les caracteriza a cada uno. Entonces, vamos a mirar. Aquí tenemos que ir a, bueno, primero vamos a resaltar la tabla que tenemos acá. Ay, cancelar. Vamos a resaltar la tabla. Y vamos a mirar, espérate, vamos a resaltar aquí, bueno, resaltamos la tabla que tenemos aquí con todos los datos y aquí en insertar, en la barra de herramientas, hay una aplicación que se llama tabla. Le damos clic, ¿sí? En ese clic, pues obviamente ya aquí está en la ventana donde están los datos de la tabla, ya están resaltados, ¿cierto? Entonces dice la tabla tiene encabezados, le digo que sí, que la tabla tiene encabezados y le doy a aceptar, ¿sí? Entonces inmediatamente la tabla me cambia. Ustedes ven que la tabla cambia totalmente la aplicación porque pues esa es la idea, darle formato a la tabla. Y vemos que, por ejemplo, acá vamos a mirar, si yo quiero hacer, vamos a mirar, si yo quiero sumar, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta todos los artículos de distribuidora mundial? Le doy enter y me va a dar el costo, ¿sí? Acá ya se despliega una ventanita donde yo puedo cambiar. Si quiero sacar el total, la suma, acá le voy a poner que es la suma, ¿sí? Por alguna razón, algún artículo no se había sumado, pero vuelvo y acá despliego la ventana, me dice que ninguno, el promedio, el recuento, contar números, máxima, mínima, suma, bueno, variados, más funciones, bueno, hay varias aplicaciones y yo aplico la que necesito, ¿sí? Por ejemplo, acá dice que un recuento, entonces me dice cuántos artículos estoy sumando, entonces me dice que son 7, pero yo realmente quiero es que me sume el total de los productos, el total de cuánto cuesta si llegara a comprar estos productos al precio que están ahí. Luego me paso a la siguiente y obviamente voy y le digo también que me sume esos artículos en distribuidora Alfaro y también me da la suma total, ¿sí? Y vemos que la diferencia entre la distribuidora Alfaro y la distribuidora Mundial es, digamos que no es mucha en este caso, pero ustedes saben que cuando hablamos de clientes grandes y sobre todo unas cotizaciones más amplias en productos, ¿sí? Y de pronto más grandes en cantidad, pues obviamente se crece
ya no van a ser pesos, van a ser millones, ¿sí? Millones y millones donde la diferencia se va a notar a gran escala. Entonces, acá, ¿qué voy a poner? Acá voy a poner total porque pues es lo que se está haciendo, se está sumando, ¿cierto? En cada distribuidora cuánto cuestan los productos. ¿Listo? Entonces ahí ya le dimos el formato como tal a la tabla. Si yo quiero de pronto, si quiero cambiar el formato, ay, no sé. Venga, si yo quiero cambiar el formato de tabla, ¿cierto? Entonces vamos a ir eh, acá en inicio tenemos el formato de tabla, ¿sí? Y ahí tú le puedes poner los colores que quieras. Mira, si tú le cambias, si tú quieres diferente, lo puedes hacer totalmente el color que tú desees. ¿Mm? Depende del, bueno, el objetivo, también el gusto, como tú lo quieras ver, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas ahí tenemos resaltado. Vamos a dejar este por hoy, ¿cierto? Bueno, entonces eh, ya le dimos el formato a la tabla. ¿Mm? Entonces, vamos a mirar acá. Mm, oh, a ver. Muy bien. Entonces, aquí vemos que tenemos varias aplicaciones en la barra de herramientas, ¿sí? Varias aplicaciones en la barra de herramientas, fórmulas, datos, y cuando entramos a datos encontramos una ventana al lado derecho que se llama análisis, análisis de hipótesis, ¿cierto? En ese análisis de hipótesis nosotros le vamos a dar clic y al darle clic va a aparecer análisis de hipótesis, perdón, administrador de escenarios que está aquí abajo y le vamos a dar clic a ese administrador de escenarios. ¿Mm? En ese orden de ideas vamos a decirle que agregar escenario actual, ¿sí? Entonces, al darle agregar escenario actual, ¿qué estamos haciendo acá? Pues obviamente le escribimos el nombre que es escenario actual. Entonces, como dices, análisis de hipótesis es ¿por qué? Porque el sistema o la herramienta me va a ayudar a analizar hipotéticamente cómo sería, digamos, los precios o cuánto sería el descuento que me hace distribuidora Alfaro o distribuidora Mundial según las condiciones de cada uno, ¿sí? Y por eso es que se llama análisis de hipótesis. Escenario, obviamente, escenario actual. ¿Mm? Entonces, aquí escenario actual es el nombre que yo le estoy dando al escenario que tengo acá, es decir, cómo están los precios, cómo están los productos en el momento. ¿No? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Yo le voy a dar, obviamente, eh, tengo que primero acá en esta parte, vamos a eliminar esto y vamos a resaltar lo que necesito resaltar en,
en esta tabla. Y realmente lo que necesito resaltar son los valores de las dos distribuidoras. En este caso, si me deja, lo vamos a resaltar, ¿cierto? Ahí está resaltado. Vamos a ver al darle a aceptar, o si no, pues lo volvemos a hacer. Ya, listo. De una vez, ¿cierto? Ahí ya salió cuál es el escenario actual. Introduzca un valor para cada celda cambiante, dice ahí. Simplemente le damos a aceptar, porque ese es el escenario que tenemos, ¿sí? Entonces, le damos a aceptar. Y luego dice que otra vez vamos a agregar un escenario. Le decimos que sí, que vamos a agregar un escenario diferente. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a darle el nombre de escenario 1. Escenario 1. Y me va a decir que en dónde voy a aplicar ese escenario 1. Acá. Entonces, igual, yo le digo que ahí, ¿cierto? Los valores del escenario y les doy a aceptar. ¿Cuáles escenarios? Pues distribuidora Alfaro y distribuidora Mundial. Y le digo que aceptar, ¿cierto? Bueno, acá lo que vamos a hacer también es lo siguiente porque se me pasó por alto. Vamos a dejarlo ahí, ahorita volvemos a llamar la tabla. Resulta que ustedes ven que acá en la parte izquierda hay una ventanita, ¿cierto? Donde van a aparecer, por ejemplo, si yo resalto la celda C4, me resalta que acá en la ventanita me dice que estoy parada en la celda C4. Si pongo la D4, pues me dice acá en la ventanita de dónde estoy. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle nombre a cada producto. ¿Cuál nombre? Pues estos que ya tiene acá, ¿sí? Solamente que en lugar de los precios o la celda más bien, porque sale el nombre de la celda, vamos a ponerle el nombre del producto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ese producto se llama Block Carta. Entonces vamos a darle el nombre de Block Carta, escribimos y le damos Enter. Le damos Enter. Podemos ponerle, bueno, también tienen que escribir de forma seguida, sin espacios, ¿sí? Porque si le da espacio, Excel no te va a guardar. Tienes que darle de corrido el nombre, Block Carta. Y bueno, si quieres diferenciarlo, pues lo puedo dejar así, o puedo decirle Block Carta 1, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esta es de distribuidora Alfaro. Entonces yo le voy a decir que 1 es la primera distribuidora y esa va a ser el Faro. Entonces yo le doy Enter. Al darle Enter, Excel me va a guardar el nombre de ese producto. Sigo con la segunda. Entonces le voy a dar Block Oficio, ¿sí? Le voy a decir que ese se llama Block Oficio, ¿cierto? Y le voy a dar 1 porque pues estoy ingresando todos los productos de distribuidora Alfaro, que es la distribuidora 1 para mí. La voy a identificar así y le voy a dar Enter. Listo. Luego, bolígrafo negro. Bolígrafo negro. Ay, pero sin espacio. O si no, bolígrafo negro. O si no, no te guarda Excel. Entonces le damos Enter. Luego, bolígrafo rojo. Bolígrafo rojo 1 y le damos Enter.
borrador escobilla, uno, enter, borrador nata, uno, enter, calculadora. Escribió donde no es. Vamos a escribirlo donde es. Ay. Calculadora. Calculadora 1, ¿cierto? Entonces le damos enter y listo. Vamos a mirar si ahí quedó guardado todos los nombres de los productos. Entonces así se va a identificar, ¿sí? Ahora vamos también a hacer lo mismo con distribuidora mundial, a guardar el nombre de cada producto, ¿cierto? Entonces este se llama block carta. Block carta. Y le damos 2. ¿Por qué? Porque distribuidora Alfaro es 1, distribuidora mundial es el 2. Y le damos enter. ¿Listo? Recuerden que no debo dejar espacio cuando escribo ahí porque o si no Excel no me lo guarda, me lo rechaza. Entonces voy a escribir block oficio. Block oficio. Le damos enter. Block negro. Block negro 2. Bolígrafo rojo. Bolígrafo rojo 2. Borrador escobilla. Dos. Borrador nata. Dos. Y calculadora 2. Calculadora 2. ¿Listo? Entonces ya quedaron guardados, ¿sí?, los nombres de los productos. Entonces ya no nos va a pasar lo que nos pasó ahorita cuando le damos análisis de hipótesis. Esperen y verán. Ya no va a pasar lo que vimos, que salía era el nombre de cada celda donde se encontraba, ¿no? Ya no va a ser así. Entonces vamos a mirar. Ay, esperen un momento. Ay, ¿por qué? Sí. Ay, este no. Así. Ya está. Listo. Entonces, ay, listo. Le damos análisis de hipótesis, administrador de escenarios, escenario actual. Entonces le decimos mostrar. Mostrar, no muestra, modificar. No, ahí está, aceptar y ya. Aquí ya quedó. Entonces, vemos que ahí están los precios, ¿cierto? Cada uno. Muy bien. Con el 2 o el 1 según corresponda, ¿cierto? Y así lo podemos identificar. Le damos a aceptar y entonces acá le damos a agregar de nuevo un escenario, otro escenario. Porque vamos a aplicar ¿qué? Vamos a aplicar algunos descuentos u obsequios que nos da cada distribuidora,
¿sí? Y en ese orden de ideas, pues si yo voy a aplicar esos descuentos, lo voy a aplicar en otro escenario. Es decir, el escenario actual es tal y como nos dieron los precios, sin descuentos ni nada, como pues obviamente cuando uno va a un supermercado, a una empresa, a un distribuidor, me da los precios netos, como queda, ¿cierto? Pero luego entonces cuando yo hago negociaciones con el cliente o con el distribuidor, pues obviamente me dice, bueno, si usted compra o si usted decide hacer negocio con nosotros, le vamos a dar un descuento, le vamos a dar un obsequio, vamos a hacer el siguiente negocio, ¿cierto? Y en ese orden de ideas así se estipula también pues cómo va a quedar realmente en cada distribuidora el precio para nosotros y en cuál nos queda más, eh, digamos que nos queda mejor la compra, en cuál nos conviene más según el descuento que nos están dando, ¿cierto? Entonces aquí el nombre del escenario siguiente sería escenario uno. Escenario, escenario uno. Recordemos que el primer escenario se llama escenario actual, que es donde están los precios normales. Aquí es escenario uno, le damos a aceptar, ¿cierto? Y aquí es donde vamos a hacer los cambios. Entonces aquí vamos a decir que en distribuidor Alfaro el blog carta nos va a salir gratis, ¿sí? Nos lo van a obsequiar, ¿sí? Y que la calculadora nos va a salir con un 30% de descuento. Entonces, ¿cómo hago acá para agregar el 30% de descuento a la calculadora? Le doy igual, obviamente, ¿cierto? Le doy igual y luego le doy el precio con el que está, que es 12,000 pesos, ¿cierto? 12,000 y lo multiplico por, no por el 30, porque bueno, ay, por, no por el 30, porque bueno, es el 30 es el que me están dando a mí, ¿cierto? Como cliente. Pero yo como empresario no lo multiplico por el 30% que le voy a dar al cliente, sino con el cuánto me quedo yo, que es el 70%. Entonces 0,70%. ¿Sí? 0,70%. ¿Sí? Listo. Ahí le doy a aceptar. Dice que los nombres y resultados de las fórmulas fueron convertidos en valores. Yo que le digo que sí, que aceptar. ¿No? Entonces, si yo voy a ver escenario uno, le digo mostrar. Entonces vemos que me lo muestra acá en la tabla. Me muestra cómo quedó distribuidora Alfaro con los descuentos que me da y el obsequio que me da. Me dice que el blog carta quedó en cero y que la calculadora quedó en 84 pesos. Entonces, que en ese orden de ideas, el total de mi compra, si decido hacerlo ahí, me va a quedar en 6,834, ¿sí? Entonces yo le digo, listo, vamos a mirar, modificar. No, ahí ya está. Entonces, vamos a mirar en el escenario de distribuidora mundial cuáles son los descuentos que tienen ellos para hacerme a mí. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar de pronto que el bolígrafo negro me lo va a obsequiar, ¿sí? Entonces me lo va a obsequiar, le pongo 0, porque sí me lo va a obsequiar. Y como acá recuerden que yo identifico el distribuidor mundial porque es la número 2, ¿sí? En ese orden de ideas vamos a bajar a la calculadora. En la calculadora también me van a hacer un descuento, pero aquí
me van a hacer un descuento del 50% como cliente. Entonces yo voy a cambiar el precio, entonces voy a decir que es igual a, ¿cuánto está la calculadora? 15.380 por el 0,50%, 0,50%, ¿cierto? Por ciento. Y le doy a aceptar. Entonces le doy a aceptar, le digo que sí y le digo que por favor mostrar. Entonces en ese orden de ideas vemos que distribuidora mundial aquí me está mostrando que el bolígrafo negro lo va a obsequiar y que la calculadora con el 50% de descuento queda en 76.9 pesos. Y bueno, si hacemos la comparación de los dos escenarios, es decir, de distribuidora Alfaro y distribuidora mundial, ¿cuál es el que más me conviene en este momento? ¿Cuál me está dando más descuento? Y digamos que en cuál me ahorro más dinero, entonces veo que es en distribuidora Alfaro, porque en distribuidora Alfaro la compra me queda en 6.834, mientras que en distribuidora mundial me queda en 9.746, ¿cierto? Entonces, pues obviamente ahí ya yo le digo que bueno, que está bien, todo ¿qué? Lo que ella está haciendo, ¿sí? Modificar. Entonces, yo le voy a decir que necesito un resumen de todo lo que hicimos, es decir, de los dos escenarios, ¿sí? Necesito un resumen. ¿Por qué? Porque pues ese resumen yo lo voy a mostrar, ¿sí? Lo voy a mostrar a, pues bueno, a los clientes o a mi familia, si digamos lo voy a mostrar a mi familia, mira, es que nos sale más económico en tal parte que en tal parte, ¿cierto? Digamos, más económico en distribuidora Alfaro que en distribuidora mundial, entonces muestres que no creo, sí, miren, ya hice cierto el análisis y me sale por 3.000 pesos más económico en distribuidora Alfaro que en distribuidora mundial. ¿Mm? Entonces yo le voy a decir acá que necesito un resumen, ¿sí? Un resumen. Entonces, vamos a mirar cómo puedo, obviamente, mirar, eh, digamos, sacar el resumen de los dos escenarios. Entonces, acá le doy escenario actual, ¿cierto? En resumen de escenarios. ¿Mm? Entonces, escenario actual y le doy resumen, ¿sí? Obviamente me va a enviar, a ver, tengo que resaltar toda la tabla, ¿sí? Porque dice celdas de resultado. Entonces, en ese orden de ideas, resalto los totales de la tabla también. ¿Mm? Entonces, tengo que resaltar los totales de las dos tablas, o si no, el resumen obviamente me va a quedar. Entonces, vamos a hacerlo así. A ver, así. Le vamos a dar a aceptar. Entonces, mire acá cómo me quedó. Este es el resumen, ¿sí? Entonces, el escenario actual, tengo el escenario actual, los precios como quedan. Acá tengo los nombres de los productos, ¿sí? Y el escenario 1, acá, con los descuentos que me hicieron, ¿ven? Y acá abajo, pues obviamente me desglosa todo lo que se hizo con cada producto, a cuáles son los precios. ¿Mm? Entonces ese es el resumen. Ahí lo podemos ver para que ustedes
tengan en cuenta esa información, que por eso es que se llama, ¿cierto?, análisis de hipótesis. El administrador de escenarios, acá en análisis de hipótesis se va y se saca administrador de escenarios, ¿sí? Entonces, acá en cotizaciones. Obviamente tengo que resaltar la tabla para que se activen algunas funciones de la barra. El mouse siempre digamos que molesta en este caso, ¿cierto? Entonces aquí lo tengo. Wow. Entonces acá en diseño de tabla, para poder ¿darle qué? Darle formato a la tabla, recuerden eso. Entonces, aquí el formato condicional, dar formato a la tabla como tú quieras, insertar. Mira, cuando nosotros dejamos de resaltar la tabla de trabajo, pues obviamente, ¿qué pasa? Pues se desaparecen las aplicaciones, no se activan más bien. No es que se desaparezcan, no se activan, ¿sí? No se activan las aplicaciones. Entonces, aquí en datos está análisis de hipótesis, administrador de escenarios, y ahí está todo el proceso o el trabajo que hicimos con los escenarios. El escenario actual, que es como quedó, que en este caso ahí está. Si yo le doy escenario actual mostrar, me queda como inicialmente lo ingresamos. Si le doy escenario 1, entonces automáticamente pasa a mostrarme cuáles son los descuentos que hizo cada distribuidora, ¿cierto? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Así. Así. Y si quieren, entonces van al resumen exactamente. Le digo cerrar. Van al resumen y acá lo pueden ver más exactamente, ¿cierto? Entonces lo vemos. Ahora vamos a pasar a buscar objetivo. Buscar objetivo. Vamos a tratar de buscar el objetivo que el cliente requiere. Es decir, esto sucede cuando un cliente dice que no puede pagar más de, por decir algo, más de 500, no, más de 200,000 pesos de cuota mensual, ¿sí? Por ejemplo, la entidad o la empresa dice, bueno, el cliente va a comprar un computador. Le dice, bueno, yo tengo un computador que cuesta 4 millones de pesos. El cliente dice, bueno, si lo llevo, por favor, me ajusta el préstamo, cosa que las cuotas mensuales queden en 200,000 pesos mensuales fijos, ¿sí? No puedo pagar más, no me puedo comprometer a pagar más. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa o la entidad? Obviamente, ajustar ese préstamo para poder hacer que el cliente tenga el objetivo que quiere, que es pagar 200,000 pesos mensuales. Pero para ello, pues obviamente se debe tener en cuenta digamos, cuál es el comportamiento del préstamo, cuál es la tasa de interés anual, el número de cuotas a pagar, ¿cierto? Ahí también tenemos que tener en cuenta esa parte, el precio del computador y el pago mensual. ¿Cuál es el pago mensual? ¿Sí? Y en ese es en el que tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque es ahí donde el cliente quiere que se ajuste
digamos que la cuota, ¿no? El pago mensual. Entonces tenemos que mirar cómo lo vamos a hacer. Bueno, entonces dice, el comando buscar objetivo de Excel es una herramienta de tanteo. Un tanteo que lo hace el Excel, pero a la velocidad de la computadora. Lo que nosotros como usuarios podemos hacer manualmente, tanteando un número de veces para conseguir un resultado. Buscar objetivo lo hace con mucha facilidad. Entonces lo hace muy rápido y fácil. Necesariamente la celda de dato inicial, cuyo valor queremos determinar, debe contener un valor. No puede ser una fórmula y la celda objetivo debe contener una fórmula, cuyo valor varía con el dato inicial. En otras ocasiones puede ocurrir que el valor logrado para el dato inicial sea absurdo. Entonces, obviamente para ir a hacer este trabajo de buscar objetivos tenemos que ir a análisis de hipótesis, igual que hicimos en el escenario anterior, ¿cierto? En cotizaciones vamos a análisis de hipótesis, pero ahí ya no vamos a ir a administración de escenarios, ¿cierto? Sino vamos a ir a buscar objetivo, porque es lo que necesitamos para los clientes, buscar el objetivo que ellos están requiriendo, ¿sí? Entonces dice acá, en esa ventana que nos sale acá en análisis de hipótesis, no vamos a ir a administrador de escenarios porque es para lo de cotizaciones. En este caso es buscar objetivo, que es este, y nos sale una celda, una ventana, perdón, ¿sí? Acá la tenemos. Y ahí pues salen tres frases, que la primera es definir la celda con el valor y cambiando la celda. Entonces aquí tenemos, perdón, espérate, vamos a cerrarla. Tenemos la definición de cada uno de ellos. Entonces, definir la celda, por ejemplo, aquí definir la celda. Aquí fijaremos la celda que se requiere seleccionar. Es una celda que contiene una fórmula, la cual se ve afectada de forma directa o indirecta por otra celda. Luego dice con el valor, acá en la segunda celda. Entonces dice aquí se debería digitar el nuevo valor, que es un número obviamente, que deseamos obtener como resultado en la celda del argumento anterior. Entonces definir la celda. Es decir, que ahí vamos a ingresar el valor que el cliente realmente tiene como objetivo pagar. Cambiando la celda, aquí debemos seleccionar la celda cuyo valor cambiará para darnos el valor que hemos definido en el argumento anterior. Entonces, vamos a hacerlo en el ejercicio realmente de aplicación para que ustedes puedan ver cómo funciona este ejercicio, ¿sí? Cómo funciona, porque pues así a simple vista no entendemos tan fácilmente cómo se aplica esta herramienta en un determinado momento para un préstamo, para ajustar el precio de la cuota mensual al cliente según su requerimiento, ¿cierto? Entonces vamos a análisis de hipótesis, buscar objetivo. Y acá tenemos la ventana, ¿cierto? Entonces ahí vamos a mirar que tenemos un problema, o sea, una situación acá que nos presenta un cliente. Dice que para comprar el computador que cumple algunas especificaciones técnicas a crédito, donde el valor a pagar aproximadamente es de 185.500 mensual. Eso es lo que dice el cliente. El cliente dice, bueno, yo quiero comprar un computador, pero solamente quiero que tengan en cuenta que mensualmente yo me puedo comprometer a pagar 185.500 pesos mensuales. Entonces le dice al proveedor, bueno, ¿usted qué opción tiene? ¿Sí? Para poder hacer que yo tenga el computador, un computador, y que pueda pagar la cuota según mi condición, porque es que no puedo pagar más
con eso es que me puedo comprometer mensualmente, ¿sí? Y entonces la empresa le va a decir, bueno, en este caso yo tengo dos opciones, ¿sí? Una es pagar en mayor tiempo, ¿sí? O sea que el número de cuotas van a ser mayores, ya no van a ser 24, tal vez sean 30 o 48, ¿sí? O 60, depende, ¿sí? Y la otra es que la segunda opción podría ser que usted compre un computador más económico. O sea, vamos a mirar pues el precio de los computadores, porque pues si no le sirve el precio del computador, por ejemplo, en este caso, que es 4.500.000, entonces vamos a mirar un computador de un precio más económico, ¿cierto? Y entonces el cliente ahí toma la decisión, ¿cuál quiere? Una es pagar en mayor tiempo y la otra es comprar un computador más económico. Entonces la empresa le va a decir, mire, si usted compra, y ahí es donde empezamos a llenar, pues obviamente la tablita, ¿cierto? Entonces dice acá, definir la celda. Entonces definimos la celda. Dice que definir la celda es con, obviamente vamos a mirar el pago mensual, ¿sí? Definir la celda. Con el valor. ¿Cuál es el valor que el cliente dice poder pagar? 185.500 pesos. Entonces ingresamos el valor. Y luego dice que cambiando la celda. En este caso, como vamos a mirar el tiempo, entonces tenemos que afectar el número de cuotas a pagar, ¿cierto? Que es esta, 24, ¿sí? Y ahí le decimos que aceptar. Y de una vez Excel entonces internamente hace todos los tanteos, todos los análisis pertinentes y nos arroja el resultado. En ese resultado nos dice que para que el pago quede en 185.500 pesos mensuales, eh, el número de cuotas va a crecer a 31 cuotas, más o menos, ¿cierto? 30 cuotas ahí, coma 38, ¿sí? 31 cuotas. Entonces, esa es la primera manera que se le da al cliente de poder, digamos, que llevar el computador, que sea de 4.500.000, o sea, sería un buen computador, digámoslo, y que pues se ajuste a la cuota que él desea pagar. Entonces, obviamente se alarga el tiempo, ¿sí? Es un mayor número de cuotas, pero le queda en las posibilidades que él requiere, que son pagar mensualmente 185.500. Entonces ahí le decimos aceptar y ahí ya quedó todo como se requiere. Pero resulta que hay una segunda opción que es comprar un computador más económico. Entonces le damos análisis de hipótesis, buscar objetivo, ¿cierto? Y le vamos a decir que Ana, obviamente aquí en definir la celda, ¿sí? Entonces, sería definir la celda? ¿Mm? Entonces, en este caso sería 224.000, que es lo que se quiere cambiar, ¿cierto? Es la cuota que, digamos, el cliente quiere cambiar, no quiere que le queden 124.658, sino en 185.500. Entonces acá volvemos a ingresar el precio, 185.500, ¿sí? Y luego vamos a ir acá a cambiando la celda. Y ahí cambiando la celda, como vamos a comprar un computador más económico, entonces afectamos el precio del computador, ¿cierto? Afectamos el precio del computador y le damos a aceptar.
Entonces aquí nos arroja Excel, nos dice que en sus cálculos, en su hipótesis, ¿cierto? Que hizo internamente, dice que el cliente debe comprar un computador que esté entre 3.715.640 pesos, ¿sí? Que ese es el computador adecuado para que su cuota mensual le quede en 185.500. Entonces ahí yo le digo aceptar. Y ahí el cliente que dice, pues él va a mirar las dos opciones. Entonces la empresa le dice, mire, le tengo estas dos opciones. La opción 1, que es pagar en mayor tiempo, es decir, en mayor número de cuotas, se demora un poco más en terminar de cancelar el crédito, pero se lleva un buen computador, ¿cierto? Tiene un buen computador. O la 2 es que usted tiene que, pues digamos que sacrificar un poco su objetivo de llevar un buen computador. De pronto va a llevar un computador de una gama más baja, pero el precio pues va a ser asequible para usted porque ese precio es con el cual podemos ajustarle la cuota a 185.500 pesos y le va a quedar a 24 meses, es decir, a 2 años. Entonces ahí el cliente pues obviamente debe tomar la decisión. ¿Cuál de las dos opciones se ajustan más a sus requerimientos y sobre todo pues el objetivo que él tiene? ¿Sí? Entonces, esa es la forma o esa es la aplicación de buscar objetivo en Excel. Entonces, para que puedan hacer sus ajustes. ¿Sí? Recuerden, en esta aplicación de buscar hoy hay una actividad. Entonces, esta buscar objetivo deben aplicarla en esa actividad. Entonces, para que lo tengan en cuenta y puedan repasarlo, estudiarlo y pues hacerlo con la actividad pertinente que hay hoy en la plataforma. Bueno, entonces ahora vamos a buscar funciones financieras. Y aquí, obviamente, tenemos 3 funciones financieras que nos ayudan, ¿sí? Nos ayudan. Estas funciones financieras tienen objetivos específicos. Entonces vamos a mirar qué son las funciones financieras que están en Excel. Dice, las funciones financieras en Excel nos ayudarán a realizar cálculos como el de amortización, la tasa de interés anual efectiva, el interés acumulado, la tasa nominal, entre otros cálculos. Perdón. Listo. Entonces, dice la tasa nominal, entre otros cálculos que te ayudarán en tus modelos financieros. Entonces, función pago es la primera función que nos presenta. Dice, permite calcular el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa de interés constante. Entonces, permite calcular el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa de interés constante. Entonces, aquí nos va a deducir cuál es el valor de la cuota a pagar en total, con intereses, ¿cierto? Incluidos. Bueno, y acá la siguiente función se llama función pago in. Esta función, según lo que dice ahí, dice permite calcular el valor del interés de una cuota o periodo específico sobre el valor prestado y la tasa de interés pactada constante. Entonces, obviamente aquí nos va a definir cuál es el interés que se paga mensualmente, ¿sí? Valor del interés a pagar. Y en la siguiente función, que es la función,
la función pago PRIM. La tercera función dice, permite calcular el valor del capital acorde a una cuota o periodo específico sobre el valor prestado y la tasa de interés pactada constante, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué va a afectar? Obviamente, nos va a mostrar cuál es el valor a capital que paga el cliente definitivamente por un producto, el valor neto, el dinero que él paga, ¿sí? Y acá arriba en la función pago se unen los dos, se unen el valor del interés y el valor del pago a capital, ¿sí? Y pues se unen los dos y da un valor total. ¿Mm? Entonces vamos a mirar cómo se aplican dichas funciones en este respectivo ejercicio. Bueno, entonces vamos a aplicar las tres funciones en los casos específicos, ¿sí? Y vamos a mirar pues cómo funciona cada una de ellas para lograr el objetivo, ¿sí? Que la una es el valor de la cuota a pagar total, el segundo es el valor del interés a pagar, ¿sí? Solamente el valor del interés y la tercera función que es pago PRIM es el valor a capital, nos define cuál es el valor a capital a pagar. ¿Eh? Entonces, vamos a mirar. Aquí vamos a llamar la función es igual, ¿cierto? La función pago. ¿Eh? Entonces llamamos la función. Ponemos la tasa de interés porque la misma fórmula nos va diciendo qué va, en este caso, qué lleva la fórmula para que pues, se pueda llevar a cabo, para que pueda hacer los ¿qué? Digamos, los ajustes, ¿sí? Financieros. Y me dice que lleva la tasa de interés, que es 2,08. ¿Sí? Luego el número de periodos, que son 2 años. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Esos 2 años los tenemos que eh, multiplicar por 12, porque cada año tiene 12 meses. Entonces, para que esto no nos pase y estar multiplicando cada rato por 12, voy a poner acá 24 cuotas, ¿cierto? 2 años son 24 cuotas. ¿Sí? Entonces ahí. Entonces ahora sí vamos a hacer la aplicación. Entonces es igual la función pago. Entonces le decimos la tasa, ¿cierto? Punto y coma, 24, que es el número de periodos, punto y coma, y el valor a pagar, que es 2 millones, ¿sí? Valor fijo, pues no tenemos, y el tipo tampoco. Dice final de periodo, es cuota vencida, entonces solamente ponemos así, punto y coma, y le damos enter. Entonces, ahí nos dice que el valor de la cuota a pagar es de 106.702,91. En ese orden de ideas, como pueden ver ustedes, nos está dando negativo. Está en rojo. ¿Por qué? Pues obviamente es un crédito, ¿no? Pero entonces, para que no nos quede negativo, ¿qué podemos hacer? Vamos a ponerle o anteponerle un menos al valor del préstamo, ¿sí? Porque menos por menos da más. Entonces, para que nos quede positivo, ¿sí? Porque finalmente la plata va a entrar, ¿sí? Va a ser, digamos que va a ser un crédito que van a pagar. ¿Sí?
Entonces, vamos a mirar, entonces aquí ya, esa es la función pago y la función pago me determina la cuota exacta que el cliente va a pagar mes a mes, que en este caso es 106.702,91 centavos, ¿cierto? Así que ya nos la definió. Ahora vamos a mirar la función pago int. La función pago int, obviamente siempre tenemos que poner un igual, ¿sí? Para poder llamar una función. Entonces, llamamos la función que vamos a aplicar en este caso, que es la función pago int, ¿cierto? Entonces, otra vez lo mismo. Vamos a llevar aquí los 2 años a 24 meses, porque así es, ¿no? Y ahora sí, vamos a llamar la función pago int, pago int. Entonces me dice que la tasa de interés, ¿cierto? Que es desde 2,08. Luego me dice que el periodo. ¿Cuál periodo? Pues un periodo, ¿sí? Pero recuerden siempre que tenemos que poner punto y coma. Y luego ahí sí el periodo. El, el número de cuota o periodo, ¿sí? ¿Cuántos periodos va a pagar? Pues uno. Y luego el número de periodos que, pues, en el que está el préstamo. ¿A cuánto se sacó el préstamo? Que fue a 24 meses, ¿cierto? Y luego el valor a pagar. Y el valor a pagar son 2 millones. ¿Okay? Y le damos enter. ¿Por qué le pongo punto y coma al final? Porque los dos últimos valores no los trabajamos en este caso, ¿sí? En este préstamo no tenemos esos valores, no los estamos trabajando. Entonces, cuando no están esos valores, simplemente ponemos punto y coma y le damos enter. El mismo Excel se encarga de ¿qué? De cerrar el paréntesis y de hacer toda la ¿qué? Todo el financiamiento interno para poder sacar el valor del interés. En este caso aquí me arroja que el valor del interés a pagar del cliente es 41.600. Y también vemos que está en ¿qué? En negativo porque está en rojo, ¿sí? En ese orden de ideas, recuerden que debemos anteponer un menos, ¿cierto? Al valor del préstamo para que quede positivo. Y le damos enter. Y ahí ya, obviamente nos quedó positivo. Aquí, en la última función, vamos a poner igual, ¿cierto? Vamos a llamar la función que es pago print. Pago print, ¿sí? Se me olvidó. Ay, ahora. Bueno, entonces aquí recordemos que vamos a el tiempo total del préstamo, 2 años, son 24 meses, ¿cierto? Y ahora sí vamos a llamar la fórmula que se aplica, que es pago primo. ¿Listo? La tasa de interés, punto y coma, el periodo, que es un periodo, ¿cierto? Punto y coma, el número de periodos que está pagando, que son 24, y el valor a pagar, que son 2 años. En ese valor a pagar de una vez vamos a anteponer el menos al valor del préstamo,
¿Para qué? Para que no nos quede negativo, sino positivo. ¿Recuerdan? Y vamos a poner el valor fijo, no, y el tipo tampoco, no está mostrado. Entonces ponemos Enter y ahí mire que nos dio el valor del capital total que paga el cliente mes a mes, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, aquí vamos a poner igual. ¿Para qué? Para sumar el valor del interés a pagar más el valor del capital, ¿sí? A ver si nos da la cuota que nos dio acá en el primero. Entonces vamos a mirar, le doy el valor del interés más el valor del capital del cliente que está pagando y le damos Enter. 106.702,91 centavos. Y vamos a mirar y es lo mismo, ¿cierto? Entonces, así es. Ahí vemos que ahí se aplicó las tres funciones que se determinaron para sacar la cuota total con el interés y el valor a capital, la función pago-in que me determina cuál es el interés total que estoy pagando mes a mes, ¿cierto? Dentro de la cuota. Y en la función pago-prim me determina cuál es el valor a capital, cuál es el dinero, ¿cierto? Del cliente que está sacando del bolsillo para pagar ese crédito. Y bueno, acá ya quedaron las tres funciones para que lo puedan ver. Ahora vamos a ver a un ejercicio de amortización. Bueno,